Bien, ahora sí vamos a ir con la entrevista, la primera entrevista del día. Vamos a estar hablando con José Saavedra, él es gerente del Centro de Investigación Territorial, que es una consultora de estudios en opinión y mercado, gestión pública y otros temas adherentes. ¿Cómo está, estimado José Saavedra? Un gusto saludarlo. No, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación al programa. Muchas gracias. Bien, me gustaría que por favor en pantalla pueda aparecer la reciente encuesta, el reciente informe que ustedes han elaborado, que es bastante interesante, data del mes de junio, y me gustaría primero analizar las estadísticas de el gobierno con respecto al Ejecutivo y al Congreso. Luego vamos a ir con la parte municipal, que son las encuestas de aprobación, desaprobación, y al final vamos a dejar lo bueno, que es la parte de Dina Boluarte y todas las demás proyecciones, ¿sí? Bien, empezamos. A ver, Eduardo Arana, actualmente, que es el premier de la República, recientemente nombrado, tiene un 88.7 de desaprobación. ¿Qué pasó ahí? A pesar de que ha habido cambio de gabinete, a pesar de que ya salió el señor, el anterior ex premier, ¿no? Parece que aún así la población sigue muy descontenta con el gobierno y el gabinete de Dina Boluarte. No, efectivamente, él tiene solo una aprobación de 9.8%, lo cual demuestra que en este momento la ciudadanía en principio no ha logrado escucharlo porque a diferencia de los dos premieres anteriores, el premier Arana tiene un perfil mucho más bajo, está apareciendo en un segundo lugar, parece que hay en el entorno presidencial una fuerza más poderosa que él que toma decisiones, entonces eso hace que el premier Arana no haya podido en este momento figurar ni ser, digamos, visible ante la opinión pública, sobre todo en un momento complicado que ha sido el de los paros que hemos tenido, bloqueos de carreteras en estos últimos días por los mineros informales que han puesto en jaque el sur del país. Entonces, no se ha visto justamente reflejado esta presencia del premier. Y creo que la ciudadanía, además de esto, está rechazando contundentemente al gobierno por su mala política en seguridad ciudadana, por los desaciertos de la subida del sueldo presidencial de Dina Boluarte, que ha subido pues de manera astronómica, y la gente se pregunta en qué se sustenta esta subida de sueldo. Es más, nosotros ya hemos salido a campo hace 3, 4 días para hacer el estudio de julio. Vamos a publicar antes de Fiestas Patrias y ahí vamos a recoger justamente este impacto que ha habido en la opinión pública respecto a lo que en este momento la presidenta Dina Boluarte representa en el país, que si bien ella menciona que ha tenido muchos logros su gobierno, la ciudadanía no lo percibe así, porque obviamente hay muchos aspectos de su popularidad, que luego lo vamos a ver, que están afectando a los demás ministros de su gobierno. Ok, entonces este aumento de sueldo que prácticamente ella misma se ha otorgado y el anterior gabinete también le otorgó, ha mermado bastante, no solamente en la figura de Dina Boluarte, sino en la figura también de sus condescendientes, que vendría a ser el gabinete presidencial. Sí, claro, ella, así como un líder positivo, popular, arrastra, vamos a decir, caso Bukele. El presidente Bukele, con una popularidad de más del 90%, sus ministros también tienen una muy buena aceptación. En el caso contrario, opuesto, es Dina Boluarte con una aprobación bajísima que arrastra a todo el gabinete hacia cifras menores aún a 2 dígitos, ¿no? Sí, es lamentable realmente, porque Dina Boluarte ya ha sido considerada por un portal internacional como la presidente menos favorecida o menos apreciada por sus propios connacionales. Ahora, no solamente es el tema de Dina Boluarte, sino también cómo nuestras instituciones públicas están siendo mermadas y vienen siendo mermadas a lo largo de los años por, lógicamente, presunciones de corrupción, por hechos delictivos, por shows mediáticos, como lo que sucedió en la Fiscalía, y pues lamentablemente el Congreso de la República no levanta su racha hasta el día de hoy. No, el Congreso de la República lamentablemente tiene una desaprobación baja, está en 8%, con una desaprobación del 76%. Y esto, bueno, lo vemos reflejado lamentablemente por algunos malos parlamentarios, no todos, pero lo que ha ocurrido hace un par de días con la condecoración
de un artista supuestamente Ajá. que valora y que da temas culturales en medio de un escándalo por qué publicaba este señor contenido, no solamente contenido sexual, sino se estaba prostituyendo. Y Ujú, encima lo condecora el despacho de un congresista, creo que fue Valdemar Cerrón, ujú. pero cuando se ha informado, la gente no dice que Valdemar Cerrón lo ha condecorado. La gente El dice el Congreso Congreso de lo la ha República, condecorado. claro. Entonces, lamentablemente ahí, justos por pecadores, deterioran en este momento justamente esa imagen del Congreso al pretender, obviamente, sacar leyes que a veces están en contra de lo que, digamos, la población quiere, al querer contratar a sus familiares, ¿no? En instituciones públicas, al querer pretender proyectos de ley o leyes que ya les permiten incluso que empresas de sus familias puedan operar en las regiones donde ellos son congresistas. Cosas que estaban antes eran imposibles. Hoy día se está normalizando el tema de la corrupción, con lo cual está el Congreso con una imagen muy venida a menos. Claro, el señor Cifuente Arana, que es conocido también públicamente como Dayanita, que es su nombre artístico, digámoslo así, fue recientemente condecorado por el Congreso. Lo más gracioso es que él mismo mencionó de que no sabía por qué lo habían invitado, ¿no? De hecho, es una forma también en que esta persona, a lo mejor, con el fin de atribuir es parte de, a lo mejor de su trabajo también con el fin de atribuirse cámaras, micros que puedan hacer que su popularidad aumente, me refiero al personaje artístico, participan de estos actos, pero la realidad es que ¿qué ejemplo se le está dando desde el Congreso a la ciudadanía? ¿Qué ejemplo se le está dando de esfuerzo, de mérito a la ciudadanía, a los niños, a los jóvenes que más adelante están trabajando para convertirse en los peruanos de bien que tanto el Perú necesita, ¿no? Ahora, el Congreso de la República no es solamente el único organismo público que está siendo mermado. Si bien es cierto en la encuesta solamente habla del Congreso de la República, me gustaría conocer su opinión con respecto a otras entidades públicas. ¿Qué está pasando con el Ministerio Público, por ejemplo, después de lo que pasó entre Adelia Espinosa y Patricia Benavides? ¿Qué pasa con el Poder Judicial, con la Defensoría del Pueblo? ¿Son también instituciones que están mermadas? Son instituciones que han venido desgastando su imagen en los últimos meses y que lamentablemente se enfrentaron. Hemos visto cómo la ex fiscal de la Nación, con la que está en este momento ocupando el cargo, se han enfrentado y lamentablemente la población no percibe eso como una lucha por el poder, como un tema más de ambición y obviamente representan el poder judicial, ¿no? Representan una institución que debería ser imparcial, que debería ser totalmente independiente y que vemos lamentablemente en un enfrentamiento innecesario, pero que se ha producido yo creo que de alguna u otra forma por interferencia política que ha habido en los últimos años, en el cual han querido copar instituciones y que vemos los resultados hoy día una institución totalmente desprestigiada ante la opinión pública. Bien, ahora vayamos un poquito más al torno municipal. Me gustaría que podamos poner en pantalla, por favor, las gráficas con respecto a la encuesta de municipales. Y aquí va a aparecer el señor López Aliaga, que es actual alcalde de la Municipalidad de Lima. Hoy apertura también los trenes, ha sido bastante criticado por esta gestión. A mi parecer, hago punto aparte, me parece una muy buena oportunidad para el país para poder conectar esta ruta Chosica-Lima. Pero bueno, ese no es el punto ahora. Lo que estamos analizando es la aprobación de López Aliaga. En realidad, él sale bien parado. Sale bien parado. Sin embargo, algo que me gustaría mencionar es que el señor López Aliaga, en un principio, mencionó que él no iba a ser electo o no iba a postularse en las elecciones 2026 a la presidencia, cosa que con sus acciones hoy en día vemos que está cambiando. ¿Cree usted que esto, si no se hubiese generado de esa manera, él tendría mucha más aprobación hoy en día? Bueno, el tema de su aprobación básicamente, en principio ha mejorado un poco, ha subido 6 puntos respecto al mes de mayo, ¿no? Porque esa es una encuesta que se ha hecho en junio. Vamos a ver los resultados que lo tendremos en pocos días sobre el impacto de los trenes, pero yo creo que la ciudadanía exige mucho, ¿no? En principio su mensaje de campaña fue el de
Lima potencia mundial, potencia ¿no? mundial. Entonces hay una expectativa muy alta. Y cuando hay una expectativa muy alta, la gente obviamente exige. En una ciudad caótica, en el que el tema del transporte está colapsado, en el que el tema de la seguridad está obviamente desbordado, la ciudadanía obviamente exige soluciones. Soluciones que, bueno, el alcalde en este momento ha traído los trenes que vamos a ver en los próximos días, y hoy creo que lo presentan en breves momentos, pero hay que ver el impacto, sobre todo la funcionalidad. Si este tren logra transportar a las personas que el alcalde mencionó y que ofreció, Logra ser eficiente en su yo función. creo que eso, así es, yo creo que eso lo podría llevar a puntos de popularidad que hoy día todavía no los tiene. Hasta la fecha, ¿cuál ha sido el personaje político con más alta tasa de aprobación popular? El personaje que ha tenido la más... La más alta tasa en la historia del CID, ¿no? Lo que ustedes han evaluado. Bueno, a nivel... en realidad no hemos tenido personajes que tengan tanta aprobación, ¿no? Este es un proceso que se ha venido lamentablemente desgastando en los últimos años, pero el que yo podría recordar es Castañeda Locio. Castañeda Locio fue un alcalde que tenía aprobaciones que superaban el 60%. Wow. Entonces estamos hablando que la valla la dejó muy alta. Y si recordamos años atrás, era también el alcalde Andrade, el recordado Alberto Andrade, que tuvo una aprobación que llegó hasta, yo te diría, el 90% en su momento. Entonces, son dos alcaldes que han dejado las vallas muy altas y que vamos a ver si con el tema de los trenes y otras gestiones que el alcalde está planteando, la ciudadanía comienza a darle el respaldo mayoritario y así como hemos visto que hay un descenso en esta encuesta de su aprobación, de su desaprobación, podría esto, si bien seguir mejorando para él, ¿no? En todo caso, si él pretende ser presidente, yo creo que es muy importante tener en cuenta que el sur tiene una lectura diferente a lo que es la gestión de lo que pueda hacer Lima. Exacto. Entonces, del sur nacerá indudablemente El próximo presidente. no el próximo presidente, sino el próximo candidato presidencial de la izquierda, porque vemos que la centro izquierda tomó las calles, bloqueó las carreteras, está imponiendo desorden, caos, pero ese desorden y caos trae un candidato presidencial que hoy no lo conocemos, que no lo tenemos todavía en el radar, pero que en los próximos días, y yo diría antes de noviembre, sabremos quién capitaliza este gran porcentaje de votos que representa cerca, mira, el 40% no decidió por quién votar. Entonces estamos hablando que esto podría representar un 20 a 25% de personas que podrían inclinarse a una opción única de izquierda, que, como te digo, todavía no hay un rostro visible, pero que, como hemos visto en elecciones pasadas, esto comenzará a aparecer. Yo creo que en el mes de noviembre veremos ya claramente quién es un candidato que hará contrapeso a la fraccionada centro-derecha, porque hay muchos candidatos de centro-derecha que se están peleando justamente tener este 20% que te asegura el pase a la segunda vuelta. Entonces, sí es preocupante lo que está pasando en el país porque son dos lecturas diferentes, dos países diferentes. Dos realidades diferentes. Dos realidades diferentes, claro porque sí. Tenemos, por un lado, todo lo que es el Lima y el norte, que está más institucionalizado, digamos que está más apegado a la institucionalidad y tenemos un país totalmente distinto que comienza pues a hacerse sentir en este momento y que aparecerá un líder indudablemente como ocurrió en la campaña pasada, así es que hay que estar muy atentos sobre todo para saber quiénes son estos líderes que aparecen y poder obviamente tener una radiografía política de su trayectoria, porque no cualquiera puede llegar a ser presidente de este país. Ahora, yo le mencionaba que la región sur puede sí indicar quién tiene
o quién va a ser el próximo presidente, porque si ponemos en pantalla, por favor, las regiones donde ganó Perú Libre, he hecho mi tarea y he estado revisando un poco las elecciones generales del 2021. Recordemos que Pedro Castillo ganó con el 50.1% y Keiko Fujimori ganó con el 49.8%. O sea, solamente una diferencia, un margen de 44.000 votos. Y según el mapa, si lo pueden ver en pantalla, tanto en las elecciones del 2021, como en las elecciones del 2016, como en las elecciones del 2011, en la que en ninguna de las tres ganó Keiko Fujimori, es la región sur y también la región Sierra, que marca Sierra justamente Central. Sierra Central, es la que mayoritariamente tiene esta aversión en contra de Keiko Fujimori, porque se ve que claramente vota por cualquier candidato que lo representa, claro que sí, pero también que no representa directamente a Keiko Fujimori. Entonces, en base a esta pregunta, ¿usted cree que es estratégica la candidatura de Keiko Fujimori para unas elecciones 2026? ¿Cree que tiene algún espacio? Bueno, yo lo veo muy complicado porque nosotros no solamente medimos intención de voto, que hoy día en realidad yo te diría que es irrelevante saber quién va primero, quién va segundo, quién va último. Hoy lo que interesa es saber la imagen que tiene cada candidato y el nivel de conocimiento. El nivel de conocimiento obviamente de Keiko Fujimori es alto. Sin embargo, el nivel de rechazo que tiene ella en las regiones norte, centro, sur, Lima y oriente también es muy alto. Es decir, ella tiene un techo limitado de crecimiento que sí le asegura pelear una segunda vuelta. Porque hoy es la candidata, diríamos, la única que podría en este momento decir que va a llegar a segunda vuelta, porque obviamente tiene un respaldo importante. Sin embargo, yo creo que las cosas en esta campaña electoral podrían cambiar. Tenemos un escenario político diferente. Es cierto que el voto rural es 20% en el país y que si el voto rural se unifica, así como se hizo en el caso de Pedro Castillo, podría obviamente un candidato de la izquierda, de las zonas rurales, pasar indudablemente a segunda vuelta, compitiendo con el que logre llegar a este 20%. ¿Quién podría ser? Tenemos tres opciones muy claras al día de hoy. Tenemos a Carlos Álvarez, que es el que tiene menos rechazo, mayor nivel de conocimiento y que se ha posicionado con el tema de la seguridad ciudadana. Tenemos a Rafael López Aliaga. Derecha también. Y obviamente tenemos a Keiko Fujimori. A la salida de Hernando de Soto, esos votos que representaba Hernando de Soto, que eran 5 o 6%, van obviamente a ser distribuidos entre estos tres candidatos que representan casi la misma línea política. ¿Philip Butters todavía no figuraría o no entraría dentro de esas tres primeras cúpulas? Por el momento no. Philip Butters es un personaje que viene emergiendo. Creo que va a depender de su discurso político y de su presencia al interior del país para la conexión con ese voto indeciso, que yo creo que de centro derecha queda solo 15%, y que si él logra conectar perfectamente con esa centro derecha que quiere obviamente un gobierno de orden, de seguridad, que sea muy, pero muy severo con los delincuentes, logrará conectar y posiblemente podría ser un outsider. Sin embargo, al día de hoy todavía no se da esa figura y como le repito, tengo un estudio en proceso que hemos terminado campo el día de ayer y esta semana tendremos nuevos resultados respecto también a aprobación presidencial, alcaldía de Lima y también respecto a los temas de coyuntura del país, que es minería ilegal y elecciones presidenciales. Porque los resultados que tengo eran de presidenciales, los presentamos aquí en este programa en mayo. Sí, claro que sí. Excelente, José. Entonces, estaremos nuevamente conversando acerca de estos temas que son muy interesantes, nos permiten también tener un panorama un poco más abierto acerca de las elecciones y ojalá que no nos vuelva a pasar lo que pasó en las elecciones pasadas, ¿no? Que un Pedro Castillo pasó desapercibido y que la mayoría de los peruanos lo conocimos recién cuando estábamos en pleno día de primera ronda de vueltas electorales. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por acompañarnos.